Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16. Hoy miramos especialmente la fundación de la iglesia en Filipos, que luego nosotros conocemos que incluso tendremos una carta de Pablo que escribe a los cristianos, ¿verdad?, a esta comunidad de Filipos. Vamos a mirar un poco estos versículos que comienzan desde el 11 hasta el 15, con esta fundación de la iglesia, los inicios, ¿verdad?, del trabajo de Pablo en esta comunidad al llegar a Macedonia. Nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había una de ellas, llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos comenzando una de las fundaciones muy importantes, pero así también nos dice la narración que al llegar a Filipos, nos narra que Filipos era una ciudad muy importante de esta región de la Macedonia en donde ellos se encuentran, y era una colonia romana. Eso es lo que nos está anunciando aquí. Bueno, veamos entonces algunos de los detalles. Primero dice: zarpando desde Tróades, Pablo y su equipo misionero, aquí entonces ahora ya incluye a Lucas, es decir, que ya están entre 4 personas: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. 4 entonces forma el equipo de Pablo. Entonces ya hay varios temas y vaya, aquí entonces
ya no estoy solo, ya no estamos entre dos, ya no nos cansamos, podemos hablar un poco más, podemos discutir un poco más, podemos ir pensando en nuestro accionar. Qué interesante. Seguramente que siempre el líder absoluto, innato, es siempre Pablo, ¿verdad? Pablo es el que dirige un poco la situación. Y entonces navegan a través del mar Egeo, ciertamente, desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Entonces van a pasar desde este continente al otro continente. Este era un gran paso, quizás más grande de lo que Pablo creía. Bueno, pero este es un gran paso, no en el sentido de que están pasando, ¿verdad?, de Asia a Europa, sino que sobre todo lo que significa también para ellos el llevar el Evangelio. Que el Evangelio esté comenzando a entrar ahora en Europa. Que el Evangelio entonces está comenzando ahora a ser anunciado en Europa. Estas serán entonces las raíces, como decimos nosotros, las raíces cristianas, ¿verdad? La fuerza del cristianismo que irá entrando en Europa. Pero se dan cuenta entonces cómo es la historia, ¿verdad? Cómo Dios se va manifestando. Y aquí también se vuelve a recalcar siempre lo que Dios quiere, cómo Dios va mostrando el camino, cómo Dios va entonces iluminando las mentes y dando la fuerza, el espíritu a este grupo de 4 personas, ¿verdad?, encabezado por Pablo, ciertamente como líder, para iniciar e introducir la evangelización a Europa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y como todos los días, la palabra que viene a nuestro encuentro, hoy estamos leyendo del primer libro de los Macabeos, capítulo 2, los versículos 15 al 22. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldando por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarse a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Bueno, así entonces le están llamando aquí a Matatías, ahí, bueno, tú eres uno de los jefes de la Gana, ejemplos, eso que el rey está pidiendo, es decir, ir contra la ley de Moisés, contra la ley de Dios. Pero ya esta lectura continúa, ¿verdad? Evidentemente que Matatías no lo hace. Y así también todo el pueblo, es decir, lo que le siguen. Unió esa y pega la testimonio, si yo que fuera, pega esa la ñande yara, ñande noina, firmes en la fe. Opera ñande yeicuana, porque ñande hoy en día con tanta facilidad lleva ñambo ukente ve ñande yara o yerurea ñande, ñambo ukente los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces nos doblegamos a nuevas ideologías, nos doblegamos a dinero que viene, no sé, del exterior, ña vender la ñande netá, ña vender la ñande familia, ña vender la ñande cuera, ñande membucuera o lo que sea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, esta palabra de Dios de hoy viene como anillo al dedo ya ella, para que meditemos y nos demos cuenta cuál debe ser el camino de aquel
que está firme en su firme fe en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros nos encontramos con el capítulo 16, especialmente ahora, la fundación de la iglesia de Filipos. Esta es en la región de Macedonia, que es también una colonia romana, es decir, los romanos, recuerden que tenían una fuerza enorme, habían llegado en toda esta zona, entonces es el imperio romano. Es aquí donde Pablo se está moviendo, es aquí donde Pablo está comenzando también a llegar, ¿verdad? Con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Como Sarambía lleva hoy cualcaina veñan de Yara, va evala uruguay de como mensaje. Lo esencial y lo fundamental ciertamente que es la salvación del hombre. El mensaje número uno que es justamente entonces el cumplir, el hacer lo que Dios justamente le está pidiendo al hombre, ¿verdad? Pablo está apuntando a eso. Todo lo que él fue aprendiendo fue escuchando también de los discípulos de Jesucristo. En el fondo, Pablo, cuando anuncia el Evangelio, está transmitiendo simplemente el mensaje de salvación que él dice él mismo, ¿verdad? Como apóstol, ahora que yo me siento de anunciar el mensaje de Jesucristo. Entonces, que hayan navegado directamente a Samotracia primero, es bastante revelador. Es decir, porque esta es una expresión náutica que significa que el viento estaba a sus espaldas, ¿verdad? Entonces van hacia Samotracia. Los vientos soplaban tan perfectamente que navegaron 156 millas en solo 2 días, mientras que regresar en otro tiempo después, Hechos 26, le tomó 5 días. Interesante. Es como que uno vuelve a pensar un poco y vuelve a entender un poco. El Señor es el que nos llama, el Señor es el que quiere que nosotros vayamos hasta este lugar. Es el Señor que nos está indicando que vayamos a esta región de Macedonia. Y entonces, al movernos hacia Macedonia, al irnos desde Tróades, ¿verdad? Entonces, si nos movemos hacia Macedonia, que era también una colonia romana, ciertamente que si llegan en tan poco día, por eso estaba diciendo, ¿verdad? Que el viento en popa, ¿verdad? Que les está a favor, le está como que empujando, le está como diciendo, dale, que tapejogue, porque se la podemos, ¿verdad? Es la fuerza del Espíritu Santo que les entusiasma y les está llevando. Bueno, todo esto significa, ¿verdad?, para nosotros también mirar entre líneas, por debajo de todo esto, el accionar del Espíritu de Dios. Esta es la fuerza del Espíritu Santo. Primero, luego ya estuvimos hablando de esa visión, porque cuando hablábamos de la visión, una visión que tiene Pablo,
Y ahí entonces él entiende y escucha esa voz, vengan aquí a Macedonia, ayúdennos. Qué linda que es esta expresión, ayúdennos. Es decir, Pablo se siente como el líder que tiene que llevar a Jesucristo, y la presencia de Jesús en medio de este pueblo, upea lleva y chubecuera maná, pete y pitimo guasuina, upea un bareteta y chubecuera, upea ya pota chubecuera marape y pona mía peja cuero y conteme, ¿verdad? A ver, veían de ya esa maíz que Pablo no debe más 4 años, da y 4 años te guatá, sino que desde que comenzó con Silas, primero entre 2, luego allá, cuando ya se encuentra allí en Derbe y sobre todo en Listra, allí encuentra a este discípulo, hijo de esta judía que se había convertido al cristianismo, ciertamente, a pesar de que su padre era pagano, Timoteo. Entonces se une también. Timoteo, entonces, aquí ya son 3. Están formando este equipo maravilloso, va aprendiendo, va conociendo, un joven que le acompaña a Pablo, comienza también entonces a tener la experiencia para fundar las comunidades. Es interesante, ¿verdad? O sea, todos los pasos que uno va dando para poder después encargarse y asumir una gran responsabilidad, como la hará más tarde Timoteo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Porque has hecho tanto bien en mí, en momentos terribles y oscuros, me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. 1, 2, 3. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada podrá pararte. Te alabaré, Señor, te alabaré. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada podrá pararte. Te alabaré,
Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cada año en noviembre Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica una semana a llamar la atención sobre la libertad religiosa y la persecución de los cristianos en todo el mundo. El punto culminante es el Miércoles Rojo. En algunos colegios han decidido dar visibilidad a esta campaña, por ejemplo, en Reino Unido. Se hace hincapié en los cristianos perseguidos en todo el mundo y se nos anima a vestirnos de rojo, pero no solo eso, también hay muchas actividades diferentes. Otros años hemos vendido pasteles para recaudar dinero o hecho montajes de fotos para concienciar. Este año queríamos ir más allá, ya que es nuestra misión como escuela. Hablamos de ser personas íntegras, compasivas y serviciales. El último informe de Open Doors de 2023 señaló que más de 360 millones de cristianos sufren persecución o discriminación. Esto se traduce en que 1 de cada 7 carece de libertad religiosa. Un estudiante de Reino Unido explica que el conocido como Miércoles Rojo ayuda a concienciar sobre la situación que viven muchos cristianos, ya que se involucren personas de todas las edades. Podemos levantarnos y decir que esto no está bien. Tenemos el poder, tenemos la energía, tenemos los dones y talentos que Dios nos ha dado y que podemos usar para concienciar sobre esto, ya sea hablando en público o con música, lo que sea, sentándonos en un rincón tranquilo de una clase y rezando una oración o el rosario. Es simplemente levantarse y decir, creemos en esto, nadie debería ser perseguido por ello. ¿Por qué se les persigue? A muchos estudiantes esta semana dedicada a los cristianos perseguidos les ha ayudado a ser conscientes de las dificultades con las que viven otros jóvenes de su edad que no pueden ir a misa o incluso persignarse en público. Te hace sentirte agradecido por tener la libertad de hacer esas cosas, pero creo que también te hace más compasivo y más capaz de empatizar con los que no pueden. Porque realmente no tenemos la experiencia de estar en un lugar difícil estando en esta sociedad privilegiada. Para estos alumnos, alzar la voz contra cualquier forma de persecución y discriminación continúa mucho después del Miércoles Rojo. A lo largo del año seguirán organizando ventas de pasteles y escribiendo a los políticos locales para defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con esta narración maravillosa de la fundación, ¿verdad?, de la iglesia de Filipos. Pero con Ñande Yarañe que está betina con los primeros versículos en que entendemos que nos embarcamos, dice, o sea que ave Lucas Oñe Benuma, nosotros, ya el equipo de 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma. Por eso decía, aquí, si uno cuenta bien, son 2 días. Lo pegan ya más adelante, en el capítulo 20, que nos decía que ellos cuando vuelven les toma 5 días. Bueno, aquí se pone un poco el viento, que esto, que aquello, pero pueden ser también otros elementos. Nunca hayan dicho tú la papá, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos por qué les tomó 5 días, etcétera? Pero en fin, son cositas así y detalles muy interesantes que uno y los grandes estudiosos comienzan también a indagar. ¿Qué pasó aquí? Aquí son 2 días. Aquí pasa por esta ciudad, así como ellos dicen, ¿verdad?, por Samotracia primero, luego al día siguiente, que sí, eso fue el primer día de navegación, luego al día siguiente a Neápolis. Entonces, Pablo fue un gran, vamos a decirle, navegante, ¿verdad?, no, alguien que navegó mucho. Él, verdaderamente, por el Evangelio, por Jesucristo, fue capaz de dar todo. Y esto es lo que también a cada uno de nosotros nos pide el Señor. En la medida, miren que Pablo no fue alguien que nació entre algodones o que nació en un pesebre. Pablo no es alguien entonces que es un santito mirando, naciendo ya ahí porque su mamá, porque su papá, ya un momento, etcétera, etcétera. No, Pablo ciertamente que tenía un espíritu bastante fogoso en conocer la verdad, en defender la verdad. Se nota que Pablo era una persona muy honesta. Y eso es lo que tal vez a nosotros nos falta y por eso es que somos cangué también nosotros en nuestra evangelización. O faltañan de puacá, con con esa honestidad en querer anunciar, llevar a Jesucristo, entusiasmarnos verdaderamente. Nos falta ese ardor. Eso que el Papa San Juan Pablo II decíamos, era nuevo en su ardor, nuevo en su ardor. Ese espíritu nuevo que tiene que ir hacia los demás, que tiene que trabajar, que tiene que empeñarse, que tiene que luchar, ¿verdad? Todos estos elementos son importantes. Ellos entonces salen desde Tróade y van derecho a Samotracia y desde ahí a Neápolis. De allí van a Filipos. Ahora sí, nos ubicamos porque al segundo día, al día siguiente, ellos se dirigen a Filipos, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Porque en su visión él lo que había escuchado es: ven aquí a Macedonia, te necesitamos. Vengan a ayudarnos. Pablo enseguida responde, hace entonces que muchas de las otras cosas hacia donde tendrían que tal vez irse, ¿verdad? Entonces ellos estaban pensando, estaban diciendo, a ver qué nos dice el Espíritu Santo. ¿Cuál es la moción? Ciertamente que el Espíritu Santo no es que viene y que le habla y le dice exclusivamente, o viene y se sienta a su lado y escribe en una hojita, ¿verdad? Sino que esta moción del Espíritu Santo sucede, como siempre, también en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces les va llevando hacia Macedonia, que es la primera región ahí más cercana entonces, y entre estas se encuentra la ciudad, ¿verdad?, de Filipos. Pablo aquí siguió un plan para plantar iglesias en las ciudades principales. Pablo también no es un cualquier novato. Pablo tampoco no es un cualquier improvisado, no. Pablo entonces Pablo y entonces ahora ya es también un grupo lindo, un grupo de 4 personas
Y se nota que todos también, Silas, que viene de Jerusalén, el otro aquí es Timoteo, pega la imita, me imagina, pero parece, dice que era una persona muy buena, muy interesante, muy joven, entonces también con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, Timoteo. Y ahora nosotros vimos que en el capítulo 16, 10, se había sumado también al grupo Lucas. Algunos decían, me la dicen dentro de la tradición, que Lucas era un médico, entonces tal vez se unió un poco, porque Pablo pues, era como un caur irado, lleva ahí tirado ahí la gente y entonces les comprometía. Y así entonces le habrá agarrado a este médico y le habrá dicho a Lucas, yo ellos primero ella tende a más porque ella se tu llama hoy a y cotende vení que acompañame dame una manito a pepe ir ella atender a la gente ella esta es pues no de yo cuera pesa ella ella que trata de escuela ya predicar de yo a Jesucristo el evangelio. O sea, tenemos que utilizar de todos estos dones para hacer llegar el evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 16 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Formula la siguiente pregunta: ¿a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra goza del carisma cierto de la verdad. Compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. Bien, como podéis ver la pregunta, así como la pregunta anterior era ¿a quién ha sido confiado el depósito de la fe? Y respondíamos en la pregunta anterior que el depósito de la fe nos ha sido confiado a todos y todos tenemos que luchar por acoger, por aprender, por transmitir, por vivir ese depósito. Pero ahora la pregunta es distinta. La pregunta ahora es ¿a quién corresponde interpretar auténticamente, ¿no?, ese depósito? Y aunque todos tenemos una gran corresponsabilidad, sin embargo la autoridad magisterial se la ha entregado el Señor al Papa, al sucesor de San Pedro y al conjunto de los obispos en comunión con él. Este es el magisterio vivo y es la máxima autoridad que el Señor ha concedido para la interpretación auténtica de ese depósito de la fe confiado. Veamos que el Señor ha tenido, quiero subrayar esto, el Señor ha tenido misericordia concediendo esa autoridad a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. Recordad, por ejemplo, cómo hay pasajes en el Evangelio, en el capítulo 16 de San Juan, en los que Jesús promete que Él enviará el Espíritu Santo después de su ascensión a los cielos. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad plena. Repito, el Espíritu de verdad, cuando Jesús marche, os guiará hasta la verdad plena. Recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Hay, por lo tanto, una promesa de Jesús a los apóstoles en ese momento que han celebrado la última cena, y en ese discurso después de la última cena Jesús se dirige a los apóstoles y les promete que les
que va a ser enviado sobre ellos el Espíritu Santo, para poderles dar ese don magisterial de guiarles al conocimiento de la verdad plena. Y dice también, Él, el Espíritu, dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio de Él. Jesús no les deja solos a los apóstoles con sus pobres capacidades para poder interpretar auténticamente ese depósito de la fe que les ha entregado. Recordad también como en el Evangelio de San Mateo se dice, ¿no? Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Esa promesa de Jesús a Pedro y al conjunto de los apóstoles, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, es una promesa de que va a haber una continua asistencia a la Iglesia a lo largo de los siglos. Y ese es el magisterio. El magisterio es un don del Señor a la Iglesia, al servicio del pueblo de Dios, que se podía traducir, tal y como este punto del Catecismo dice, en un carisma de la verdad. Sí, es un carisma de la verdad. El Señor ha repartido carismas en el seno de la Iglesia, pues especialmente a los apóstoles y a sus sucesores les ha transmitido el carisma de la verdad, el que queden preservados del error la enseñanza magisterial de la Iglesia, que quede preservada del error. No os dejaré solos, estaré con vosotros, os asistiré. Gracias a esa promesa del Señor de asistir a la Iglesia para que no caiga en el error cuando formula su magisterio, pues ese depósito de la fe en estos 2000 años se ha guardado y se ha cada vez más profundizado y explicado de una manera cada vez, ¿no?, con un grado de comprensión superior. Dice aquí, ¿no?, que compete al magisterio de la Iglesia formular los dogmas en los cuales se muestre cuál es el contenido divino de la revelación. Por cierto, permitidme un pequeño paréntesis, soy consciente de que en este contexto en el que vivimos, la palabra dogma suena mal, ha llegado a ser antipática en este contexto de relativismo. Ser dogmático es algo que está contaminado por esa especie de sospecha, ¿no? El dogma, como decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, el dogma no es un muro que se pone frente a alguien que le impide conocer la realidad. El dogma es más bien una ventana que se abre en un muro que nos permite ir más allá en nuestro conocimiento. Pues bien, el Señor, en ese carisma de la verdad, de cuidar la verdad y transmitirla, preservando del error a su Iglesia, le da la capacidad de formular dogmas, no únicamente en materia de divina revelación, sino también extendiendo pues esas formulaciones dogmáticas a otros temas directamente relacionados con la revelación. Bien, es verdad que no únicamente es a través de la formulación de los dogmas, sino que la Iglesia en su magisterio tiene distintos niveles de autoridad en la formulación de la fe. No todos son formulaciones dogmáticas, hay otras enseñanzas que sin tener ese rango superior también forman parte del magisterio auténtico de la Iglesia, que está es, por ejemplo, lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, después de haber escuchado esto, como la responsabilidad, la capacidad de poder interpretar auténticamente, ¿no?, el magisterio de la Iglesia, o el depósito de la fe se le ha dado al magisterio de la Iglesia, de nuestro corazón brota un gracias, gracias Señor, porque no nos has dejado solos, gracias porque has asistido en estos 2000 años a los sucesores de los apóstoles, para que ese depósito de la fe, 2000 años después, se guarde, y no solamente se guarde incólume, sino con una capacidad superior y más profunda de ser comprendido y ser entendido por esa acción del Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico
del país. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hoy leemos la narración que va desde los versículos 11 al 15. Y aquí encontramos la fundación de la iglesia de Filipo, pero aún no estamos entrando verdaderamente en el inicio, estamos llegando, por decir, con estos primeros versículos introductorios, ¿verdad? Nos embarcamos, dice Lucas, en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, primer día.
al día siguiente a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado, bueno, aquí entonces ya comienza el accionar. O Yimahikway, o Pitamahikwayupeme, o Descansayimihikway, ya el sábado nos dirigimos a las afueras de la ciudad, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Acuérdose Oñimbo, acuérdose Upepe lleva, hoy que mía lleva dentro de la misma conciencia, peña pito me lleva. Oñimbo mi hanwa, hoy cua mi hanwa y cua peñan de ya en onde pema epa iñande, ma esa pañan de nohina, va esa pañan de ñaimea veía ma epa peñan de yara iñande. Nos sentamos y dijimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Bueno, pero antes de eso, veamos entonces, porque de allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región. Sepamos que Filipos era el lugar donde los ejércitos, atención, de Marco Antonio y Octavio derrotaron a Brutus y Cassius en la batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil Romana en el 42 antes de Cristo, en el 42 antes de Cristo. Entonces, debido a esto, muchos soldados romanos se retiraron en esta área y Filipos estaba orgulloso de su conexión romana, de la conexión romana entonces que ellos tenían aquí. De esto era importante para ellos. Era hoy hay vejina porque hay siempre elementos que los unían a una cultura tan interesante, también a una fuerza, ¿verdad?, tan interesante en cuanto al desarrollo también, el desarrollo, la cultura, con algo imponaina. Pues nosotros sabemos que siempre tanto el judaísmo, el cristianismo, el imperio romano, principalmente el imperio romano, siempre transmitía mucha cultura. También de por sí los griegos, porque los romanos son herederos después también de esta cultura griega. Ustedes saben que en Roma incluso después ellos admiraban, querían, amaban, ¿verdad?, toda la cultura occidental, digámosle así, de los griegos. Y entonces después incluso ellos hablaban en griego también. Orescoicuay, la imitación, ¿verdad?, de los griegos y así. La influencia es bastante fuerte y desde ahí también se expande, ¿verdad?, porque los romanos serán los que tendrán, y en ese momento era imperio romano, justamente los romanos que se imponen sobre los griegos. Como decía una frase muy interesante, los romanos vencieron con las armas, los romanos vencieron con la ocupación, ¿verdad?, de todas esas tierras y de todo el imperio romano, pero los griegos vencieron con la cultura, ¿entienden? Ahora el coño de es griego, la castellano. Estudio bíblico, Biblia, vea griego, ahora y entonces teología. Entonces theos, logos, vea griego, un tema. A veces ya es. Después si vamos a entrar en la cuestión de la medicina, si vamos a entrar en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar toda esa cultura. Entonces es interesante la ella. Entonces pudimos haber vencido con las armas los romanos, pero sin embargo entonces nosotros hemos introducido, esa es la cultura occidental. Usted ve con la ñandeña la cultura del occidente, la cultura griega, la cultura luego de la filosofía, la cultura de la razón, la cultura del desarrollo verdaderamente del pensamiento humano, el pensamiento del hombre, el desarrollo. A ver, es importante porque la ñanda que diga tú ya lleva, ya calcular, ya guapuja, ya calcular, ya esa. Bueno, estas son riquezas, ¿verdad?, heredadas de una cultura así tan interesante. Por lo tanto, ahora sepamos que Filipos, aquí donde nos encontramos en este momento, era un lugar donde estos ejércitos
se habían encontrado. Derrotaron a Brutus y Cassius en la batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil Romana. Estamos, como dijimos, en el 43 a.C. Debido a esto, muchos soldados romanos se retiraron en esta área y Filipos estaba orgulloso de su conexión romana. Muy orgulloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibía justamente toda esta linda oportunidad de su desarrollo, esta linda oportunidad de su crecimiento también cultural. Y bueno, es aquí donde nosotros nos estamos encontrando nada más y nada menos que con San Pablo y su grupo. Habeu Mowe Yihikwei, Pealaña de Cultura, Pealaña de Yahesá, Pealaña de Ñande, Apeña de Bapo. Aveña Bapo tajina con elementos bien claros, con elementos bien concretos. Timoteo posiblemente primera vez, inaugurado o inaugurado. Lucas también, en el sentido de que Lucas por lo menos se está uniendo a este grupo, ¿verdad? A este grupo formado y organizado por Pablo. Y entonces desde ahí, dentro de esta teología y de este camino, vamos a ver lo que irán ofreciendo, sobre todo para los habitantes de Filipos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nos despedimos y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.